Carlos Ulanovsky actualmente participa como columnista de espectáculos y cultura en el programa Mañana Más de Radio Nacional y conduce por la misma radio el programa Reunión Cumbre. Escribió Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, con Susana Pelayes y equipo. Su último libro publicado es Radio Belgrano, 1983-1989, El aire que la democracia nos legó, escrito junto a Susana Pelayes, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Carlos Ulanovsky en Perfiles Arlaundab. Se mira muchísima televisión desde YouTube en horarios o desde los digamos en lugares no convencionales. Claro, ¿no? Bueno, con la tablet, con la computadora, con el teléfono, con la con televisión la compu. por demanda, ¿no? Por la compra o no, gratuitas también. Ahora, para no irme mucho de días de radio, comparado con esta época donde tenés todo, googleás y aparecen cosas, sacar sonidos y sacar información, investigar, no debe haber sido tan sencillo en aquellos tiempos. No fue nada sencillo, pero la verdad que tuvo su recompensa. Es el libro mío más leído, digamos, más vendido. Llegó, ya tiene 9 ediciones. 9 ediciones. Sí, tiene 9 ediciones. Y bueno, eso también me pone contento. Y ahí en esa tarea de investigación... Después hice ese libro, siempre los escucho, sí. Que es la radio, yo le puse una bajada, que es la radio del siglo XXI, ¿no? La que aparece a partir de este cambio de siglo, con ¿qué grandes modificaciones respecto de aquella que escuchabas cuando eras pibe? ¿Qué trazos importantes? No, yo creo que la radio tiene una promesa básica que sigue siendo muy fuerte y que tiene que ver con la forma de emisión, ¿no? Vos estás acá emitiendo y con algún propósito de llegada masiva, y sin embargo a la persona a la que le llega como si fuera dirigido exclusivamente a él. El único oyente, claro. El único oyente. Ese recurso de la radio, esa posibilidad que da la radio, es única, no la da ningún otro medio. Finaliza otra de las grandes fiestas de la argentinidad, que con glosas y comentarios del destacado escritor Claudio Martínez Paiva, Federal ofreció en su gran jueves de gala de hoy, y que se hizo eco en toda la República a través de los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting. Y ahora, señoras y señores, varias noticias antes del Buenas noches de rigor, muy sintéticamente. El concurso de Tiny Griffin se realizará en el Teatro Boedo el viernes próximo, el viernes 27 por la noche. Alberto Gómez, nuestro gran colaborador de estas audiciones... Yo sigo pensando también de la mano de otros insignes pensadores que hablaron de la radio. Digo, pienso en el español Jesús Quintero, pienso en el sanpedrino Lalo Mir. Los dos coincidieron en una frase: dame un micrófono, poneme enfrente de un micrófono a alguien inteligente, a alguien con algo para decir, y estoy seguro de poder dejar insomne a media ciudad. Bueno, yo creo eso, creo que hoy la radio es una radio muy particular, es una radio en general casi absolutamente rendida a lo informativo, a lo noticioso,
Y eso tiene sus ventajas, porque solo escuchando radio podés estar al tanto de lo que pasa en el país y en el mundo, pero también tiene sus desventajas. Tiene la desventaja de que se han perdido en el camino muchos géneros, ha perdido el género de la ficción, y eso es lamentable. Prácticamente desde la mañana a la noche hay un solo tipo de programa en las radios, que es el magazine, ¿no? Que contiene la superstición de que con un conductor más o menos conocido y más o menos hábil, y con una serie de satélites alrededor, el columnista de economía, el columnista de política, el columnista de espectáculos, el columnista el que hace humor, ¿no? Bueno, ya con eso se puede armar un programa de radio. Un programa. Digo, es una radio también excesivamente espontaneísta, improvisada. Se ha perdido la radio de guión. Claro, y ¿no? la producción, ¿no? La preproducción. Vos sabés que estamos en una radio universitaria, este programa se va a difundir por radios universitarias, que están explorando muchas de ellas. Después te lo voy a dar. Hay una ficción que se llama Cuando vuelva del olvido, que está coproducida por la radio de la Universidad Autónoma de México. Buen título. Es una historia del exilio, justamente, y la radio de la Universidad de Entre Ríos y de Rosario. 3 universidades públicas, en una que después te lo contaré fuera del programa, pues es una experiencia muy interesante, con actores, con ficción, con 32 capítulos, que recrea ese entrañable momento que nosotros vivimos, escuchando de pibes esas radios, donde uno completaba el paisaje, la escenografía, el marco. Totalmente. Se lo ponía a la cabeza de uno, ¿no? Al escucharlo. Eso me parece que es producto de la comodidad y de ciertas exigencias de costos, ¿no? Y de cuestiones económicas, ¿no? Digo, porque en 1969 es aquel Días de Radio registra el momento en que un contador, curiosamente, un contador a cargo de todo el área de difusión, un contador llamado Federico Frischnecht, designado por el gobierno de Onganía. Sí, decide que las radios tienen que achicarse y hace un achicamiento brutal. Eso que vos mencionabas antes, las radios tenían orquestas estables, hasta guitarristas estables tenían. Bueno, liquida todo y también liquida los elencos estables de radioteatro. Claro. Bueno, ahí se pierde mucho, se pierde mucho de lo que era lo que yo llamo la radio espectáculo. Entre 1935, que es la fecha de fundación de Radio El Mundo, que fue la primera gran radio pensada, con todo pensado para radio, hasta incluso un edificio. Incluso el edificio, ¿no? Porque especial. la conozco muy bien, esa casa está montada sobre pilotes de goma para evitar que la vibración del paso del tranvía por la calle Maipú se metiera, y con un área de aire entre lo que son las oficinas y el estudio, el lugar de emisión, como claro. para que esté protegida, no cuidada la transmisión también desde ese lugar. Bueno, yo digo, entre esa fecha, 1935 y 1960, la radio fue la radio espectáculo. Unos ojos muy grandes con sorpresa y me contestó, es un gran oficio, un arte. En la década del 30, que no olvidaré jamás, con 2 centavos de nafta se hizo la General Paz. Una muchacha del campo. Que no debo preocuparme mucho y que tu desmayo pudo haber sido causado por el sol o por el cansancio. Es de un lindo color azul. Estará hecho en poco tiempo. Yo no recibí todavía noticias de mi abogado. Habrá que esperar mucho tiempo más todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Y por cuántos desmayos? De la actuación de Bonos Triano, los Reyes de la Risa. Señorita, ¿quiere usted ser célebre y ganar dinero? Inscríbase en el concurso de cancionistas y organiza esta exhibición para seleccionar la reina del tango. Debutará en la gran fiesta de la radio. Transmite LR3. No, señores. Mi tango es tango viril. La gente se empilchaba para ir al centro
o a donde fuera para ir a los auditorios de la radio, claro, para ir a ver el espectáculo de la radio, a sus artistas favoritos. Esa era la radio con aplausos. Claro, claro, real. La radio en vivo. Sí, sí, ¿no? Y gran proveedora también de material y recursos humanos para el cine en esa época, ¿no? Sí. También. Carlos Ulanovsky en Perfiles. Trabajó en radio desde 1972 e ininterrumpidamente desde 1984 hasta la actualidad. Perfiles Erlaundab. Conversamos con Carlos Ulanovsky. Totalmente. No vamos a tirarle tanta piedra a la televisión porque, por cierto, la radio varias veces fue declarada casi en estado terminal y, sin embargo, a partir de la tecnología sobrevive, aparece hoy en las aplicaciones de los celulares, y creo Internet. Que sobrevivirá también. Y seguirá, ¿no? Sí. Pero antes de meternos con la tele, por ahí mencionaste TEA, sos uno de los fundadores de la escuela TEA. Sí. En realidad, TEA es una idea de Carlos Ares. Uh-huh. Carlos Ares convoca una cantidad de periodistas. Algunos dijimos que sí, otros dijeron que no antes de empezar. Y eso fue en 1987. Creímos que fue además el mismo año en que se creó la carrera de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. En la UBA. En la UBA, sí. Uh-huh. Y muchos creímos que era uno de tantos proyectos típicos de periodistas en los que 6 meses después nos íbamos a dar la mano y íbamos a decir, che, fue hermoso mientras duró, y cada uno se iba a retirar para su casa. Pero no. Esperábamos en principio 60 alumnos, llegaron 120 y tuvimos un crecimiento brutal, inesperado, ¿no? Bueno, después se te por TEA Televisión también. Sí, TEA Radio, sí, TEA Imagen, sí. Y bueno, y todavía hoy sigue siendo una escuela. Yo no estoy ya desde 1996. Tuve 10 años y consideré suficiente esa experiencia. Durante 10 años me llevé todos los fines de semana parvas de trabajo de los alumnos a los que corregía uno por uno. Y también eso me cansó un poco, me agotó. Y también me agotó un poco la forma de ser de los alumnos, ¿no? Yo sentía que era demasiada lucha, ¿no? Que ellos esperaban demasiado de nosotros y daban demasiado poco, ¿no? Es interesante, por ejemplo, lo que estás diciendo, muy interesante. No, sí, y está bien decirlo acá en esta casa de estudios. Digo, porque yo sentía que, por ejemplo, me empecinaba mucho en el tema de la escritura. Y entonces alguno me decía, pero profe, yo no quiero aprender a escribir, yo lo que quiero es aprender a hacer radio o televisión. Y entonces yo le decía, bueno, me parece un error de tu parte, porque, por ejemplo, inmediatamente los mandaba a escuchar los informativos de Ariel Delgado. Digo, fíjense cómo Ariel Delgado construye esas 3 líneas de bajada de información. Son ejemplares. Aprendan eso. Bueno, y digo, a medida que fue creciendo además la inscripción, el paisaje se fue juvenilizando y los chicos traían demasiadas características de la secundaria. Entonces, como si fuera una secundaria complementaria, sí, no una iniciación hacia el periodismo. Y eso también me agotó, ¿no? Es que hay yo creo que pasa aún en estos días, tal vez con mayor gravitación por la televisión y ese momento efímero de éxito, esta búsqueda de soluciones rápidas y presuntamente realización en el corto plazo, sin esa formación previa, ¿no? Que cuando uno mira los tipos que hicieron la radio, los que inventaron cosas, los Carrizo, los Larrea, claro, Lalo Mir, vienen precedido de una formación y de poner un ladrillo sobre otro en una construcción de trayectoria, ¿no? Esto pareciera que es una moneda de estos tiempos, ¿no? Sí. Qué bueno que además lo mencionaste a Carrizo y lo mencionaste a
a Larrea. Yo sigo cada vez que puedo escuchando a Larrea, ahora está la FM folclórica de Nacional, y la verdad que lo escucho y aprendo muchísimo de Larrea. Es un maestro conduciendo, creando climas, y la radio es eso también, la radio es la creación de climas, ¿no? Sí, ni hablar. Que te permitan del otro lado imaginar lo que vos quieras imaginar. Bueno, es que cuando uno cuenta, Antonio volviendo a una frase tuya hace un ratito, Antonio es uno que me dijo, mientras haya uno del otro lado, ya vale la pena el esfuerzo, pero también recuerdo en algún paso breve por la FMR de Radio Rivadavia, verlo a Antonio después de La Vida y el Canto, charlando en el buffet de la radio, como para seguir haciendo docencia, ¿no? Desde esa profesión. Claro. Hoy no sé si estamos con gente de esa naturaleza o si el tiempo y la velocidad permite tener ese minuto de reflexión con estos tipos para intercambiar alguna figurita y decir, bueno, ¿cómo llegó hasta acá? No sé si se puede hoy. Yo creo que sí, que se puede. Sí, creo que se puede. Por lo menos yo estoy en una radio que me permite eso, ¿no? Yo estoy en Nacional y en los dos programas en los que estoy, en el de la semana menos, porque digo, tiene esa inevitable velocidad. La dinámica del magazine, obviamente. Claro, digo, esa superstición de que hay que decirlo todo en no más de 2 minutos. Sí, que la gente no aguanta. Pero en el otro programa, en el del sábado, yo, junto siempre 4 personas y charlamos. Está bien. Charlamos. Y está muy bien. Me gustaría también mencionar a Fontana. Minúvila, por favor, vamos a establecer, ya que no tenemos línea privada, pero es importante que nuestro público conozca nuestro sistema de propiciar los espectáculos para que de esa manera sigan todas y cada una de las alternativas. ¿A qué hora estimás, para no entorpecer tu viaje en auto de San Remo a Génova, que debemos nosotros establecer la comunicación tal como habíamos quedado? Cacho, que ustedes deben... Claro, Cacho. ¿Y por qué no a Muñoz? Porque cuando la radio empieza a estar amenazada por la televisión, porque había llegado la televisión privada a partir de 1960, muchos agoreros habían pronosticado la muerte de la radio. Pero me parece que la radio zafa a partir de una emisora como Rivadavia, que tiene en su elenco bien los mencionaste vos, a Larrea, a Carrizo, a Fontana con su Fontana Show, a la tira deportiva y a las transmisiones de fútbol de Muñoz. Y eso me parece que hace o inicia la recuperación de la radio, ¿no? Es tan lindo. Yo me muero de ganas de volver a hacer radio. Estoy haciendo televisión, pero no es ni la emoción ni la magia que nos envuelve, no solamente al público que oiga, a nosotros mismos. La radio tiene una magia, por eso me gusta mucho más estar en la radio que la televisión, que te lo da todo servido, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, sí, efectivamente. Ahora, en el recorrido por investigar, ¿encontraste escollos o el mundo de la radio se te abrió fácilmente con la información para poder hacer la recorrida? No lo recuerdo con sinceridad, pero digo, escollos así graves me parece que no tuve, por suerte. No, digo, está en el momento en que hice el libro no había tanto, no estaba tan desarrollada internet, ¿no? Pero pero sí había en la Biblioteca Nacional colecciones de revistas que, me permitieron, colecciones como Sintonía, Mundo Radial. Claro, Radiolandia, ¿no? Sí. Estábamos viendo esas cosas. Era la época en que las radios además publicitaban en la gráfica su programación, ¿no? Sí. Carlos Ulanovsky actualmente participa como columnista de espectáculos y cultura en el programa Mañana Más de Radio Nacional y conduce por la misma radio el programa Reunión Cumbre. Escribió Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, con Susana Pelayes y equipo. Su último libro publicado es Radio Belgrano, 1983-1989, El aire que la democracia nos legó, escrito junto a Susana Pelayes, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema.
Perfiles en la UNDAB. Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1943. Como periodista se inició en 1963 y desde entonces trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina y del Distrito Federal en México, en donde vivió durante 2 períodos, entre noviembre de 1974 a diciembre de 1975 y desde abril de 1977 a enero de 1983. A veces hago unas cosas exageradas. Me acuerdo, ¿sabes qué? De un aviso de Radio Belgrano que tenía una pistola en una revista Radiolandia que me dejó muy marcado, porque era en la época de la dictadura, me parece, de Lanuse, como que estaba como un disparo en el aire apuntando hacia arriba. Me pareció una cosa tan violenta, tan dura, pero recordé más que nada no el detalle de la generación del aviso, sino que había un aviso publicado dándole difusión a las cosas de la radio. Bueno, y te cuento, también en otro de los libros que fue la historia de Radio Nacional, en la que vos tuviste alguna participación, que te agradezco. No, yo te agradezco, porque eso es un reflejo, quiero contar a los oyentes, de la Radio Nacional en democracia, ¿no? Con la recorrida de las distintas direcciones que hubo ahí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí descubrimos, en serio esto, en una especie de lugar en el subsuelo de la radio que estaba tapado, descubrimos una programación completa de Radio Nacional entre 1938 y 1980, encuadernada, prolijamente encuadernada, llena de polvo, ¿no? Sí. Llena del polvo de los años, una programación que fue fundamental como base de datos y fuente informativa para hacer el libro de Radio Nacional. ¿Qué hacía Radio Nacional en esos años? Imprimía todos los meses un programa. Su revista Programa, sí señor. Claro, y entonces a mí, cuando yo la vi, esto es muy significativo. Quiere decir que la gente tenía tiempo de, primero que nada, de venir a buscar eso, de tener en la cabeza que todos los meses tenía que ir a buscar la programación a Radio Nacional. Segundo, tenía tiempo en su casa para decir, ahora voy a sentarme a escuchar tal música. Era una radio muy dedicada a la música clásica, a la música lírica. Eso me pareció fascinante, ¿no? La revista Programa de Radio Nacional yo la recuerdo con mucho cariño, porque con un par de colegas nosotros ganamos un concurso y entramos a trabajar como locutores en Radio Nacional sin mucho conocimiento, sobre todo de la lírica, y la revista Programa tenía esta síntesis argumental de las óperas que programaban, y vos ahí ibas aprendiendo, te ibas animando a jugar un poquito más y a escuchar esto, ¿no? Y además este dato que vos decís, al que agrego que las filiales de Radio Nacional retransmitían algunos programas por cable, porque no había otra forma más que esa física de comunicarse, y tenían también el programa para que los oyentes, de Salta, de Mendoza, de Rosario, lo retiraran también de su filial, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de, tal vez el guión hoy resulte una exageración, pero esa producción previa de trabajo preparado, donde no había Google, sino que estaba a la cabeza de los tipos, muy interesante, por cierto, para mí resulta un cimiento fundacional de esa época de la radio recuperada. Pero además, ¿no? Mario, lo de los guiones no era una simple comodidad de los que estaban frente al micrófono o un sustituto de su falta de memoria. No. Era obligatorio. Era la marca. Era obligatorio. Claro. La dirección de radiodifusión no te permitía otra cosa. Claro. No te permitía salir al aire espontáneamente. Sí. Bueno, con los años eso se fue elastizando, se fue. Sí. Bueno, había un inspector, un jefe de piso, que venía a supervisar que se cumpliera eso, ¿no? Era una oficina que se llamaba Oficina de Continuidad. Y esa Oficina de Continuidad, durante muchos años de esta Argentina tan convulsionada, fue en realidad el reducto de los censores. Sí, efectivamente, sí. Ahí de los tipos que con lápiz rojo se permitían decir esto no va, esto no, esto sí, esto no. Es así. Carlos, ahí una etapa destinada también a la televisión, para no olvidarnos de ella,
porque también hay cosas fundantes en la televisión argentina con esta misma formación, ¿no? Con preparación previa, y también, como en la radio, que ha desaparecido ahora, lo que yo diría radio y televisión de autor, con la impronta del tipo que era el dueño, y que creo que el más emblemático para mí debe haber sido Alejandro Romay, sin duda, poniéndole ideas, acercando cosas, dándole mucho trabajo a actores. ¿Por dónde arranca la investigación de la tele para llevarla a los libros? Arranca así, del mismo modo, habíamos hecho para Planeta ese libro de la radio que había tenido bastante repercusión, y 2 años, o varios años después en realidad, porque primero vino el libro de la gráfica, El par en las rotativas, que también es un libro muy querido por mí, muy querido. Sí, sí. Y después en el 99 hice el libro de la televisión junto con Pablo Sirven. Sí. Y ahí fue tan sencillo como la radio encontrar espíritus abiertos como para contar su historia. La televisión cambió bastante más que la radio, la televisión generó personalidades más megalómanas, ¿no? Con mucha frecuencia encontrábamos gente que efectivamente había hecho cosas importantes, pero que lo primero que sacaban a colación era que habían tenido 60 o 70 puntos de rating. Un dato absolutamente incomprobable. Sí, sí. O difícil de comprobar, por lo menos. Y además irrelevante para la calidad en muchos casos, ¿no? Sobre todo en algunos que uno mira que hoy el rating, y más grave, el minuto a minuto, es casi una trituradora, ¿no? De programas y proyectos. Pero bueno, eran épocas en que no había cable, que solo había televisión abierta. Entonces, también podía ocurrir eso. Sí. Que es cierto que hubo picos de 60 puntos de rating, hubo transmisiones extraordinarias que dejaron efectivamente ese saldo, pero qué cosa increíble que la televisión ponga primero por delante el presunto éxito de audiencia y después contar la anécdota del programa, ¿no? Pero bueno, supimos hacer frente a ese arranque megalómano. Creo que quedó un buen libro, que quedó, digamos, una buena historia. Intentamos continuarla después en el 2000 y pico, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero hicimos otro libro que se llamaba ¿Qué desastre es la televisión? Pero como me gusta. Más temático porque tenía que ver más que nada con fenómenos, por lo menos la parte que me ocupé yo, digamos, yo traté de analizar los fenómenos como los realities, etcétera. Sí, sí. Ahora se está dando otro fenómeno que seguramente lo estarás mirando, no sé si tendrá formato de libro, que es esto que llaman transmedia, que es meter las cámaras de televisión en los estudios de radio, televisar segmentos de programas. ¿Cómo lo ves esto? Yo lo veo como algo... No estoy preparando un libro sobre eso, pero primero que nada... Y segundo, lo veo como una lamentable consecuencia de la precarización que viene sufriendo todo nuestro oficio, la gráfica, la radio, la tele, seguramente ahora Internet. Claro. Desde 1998 yo ubico ese inicio de la precarización en cuando el fracaso del primer diario Perfil, ¿no? A partir de eso me parece que los empresarios empiezan a tener en cuenta ese dato y empiezan a decir, bueno, si le pasó a esta gente, ¿por qué no me va a pasar a mí? Y empiezan los cortes, empiezan las supresiones, empiezan las caídas de proyectos, ¿no? Y básicamente las reducciones de presupuestos, las reducciones presupuestarias. Claro, ¿no? Es cierto. El trabajo que antes hacían en una radio o en un canal o en una redacción, 5 personas, hoy lo hace una, ¿no? O 5 personas para atender los 3 medios al mismo tiempo. O, digo, lo hacen los pasantes, esa figura que por un lado tiene de bueno, porque es una figura que le da posibilidad a gente que se tiene que iniciar. Claro, la experiencia. Pero por otro lado es una figura que le resta... digamos, pertinencia profesional al laburo, ¿no? Sí, es enemiga de la calidad por lo pronto, ¿no? Entonces uno se juega por una razón de costos, no está mal elaborar la experiencia de los jóvenes, pero termina
con algo de dudosa calidad. Carlos Ulanovsky en Perfiles. Trabajó en radio desde 1972 e ininterrumpidamente desde 1984 hasta la actualidad. Perfiles. Edición Diego Aguilera. Operación técnica Lautaro Federico Hamra. Producción Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución Gabriela Godoy. Idea y conducción Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles en la UNDAB. Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1943. Como periodista se inició en 1963 y desde entonces trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina y del Distrito Federal en México, en donde vivió durante 2 períodos, entre noviembre de 1974 a diciembre de 1975, y desde abril de 1977 a enero de 1983. Quiero ir hacia otro lado porque hay y creo que te acompañó un tipo al que yo quiero y respeto mucho, que es Hugo Paredero, sí, para el libro de Rothenberg. Sí. Rothenberg es un gestor cultural, ¿no? Sí. Es un tipo de gran acción, pero se transforma en un libro. Contemos un poco esta anécdota. Bueno, ese es el último libro aparecido, se llama Vivir entre butacas, y cuenta la historia de vida de este tipo que tan singular como es un productor de teatro, Carlos Rothenberg, que desde que era chico tuvo en su cabeza esa obsesión, la obsesión de convertirse en alguien que tuviera que ver con el mundo del espectáculo. Bueno, se cuenta esa historia, ¿no? Muchísimo antes, por supuesto, de ahora. Ahora es el hombre que tiene 8.400 butacas entre todos sus teatros de salas, ¿no? de Buenos Aires y Mar del del Plata. Pero muchísimo antes, cuando sus padres empezaron a llevarlo al cine o al teatro, digamos, dejaba de fijarse en la pantalla o en el escenario y se fijaba en cuánta gente estaba en la sala, cuánta gente había, ¿no? Cuánta gente ocupaba las butacas. Bueno, esas obsesiones fueron creciendo a medida que pasaba el tiempo y hasta que a los 17 años, bueno, primero exhibe, ya como adolescente, exhibe cine en algunos centros culturales, con una máquina de 16 milímetros que le había regalado el padre para un cumpleaños. Pero ya a los 17 años el padre lo emancipa económicamente y toma su primer teatro, que es el Teatro Ateneo. Y el Teatro Ateneo en ese momento era un teatro en donde se daba cine infantil. En la calle de Paraguay, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está ahora? Se llamaba Babi el teatro. Un poco de los Corrientes, diríamos, ¿no? Afuera del circuito tradicional comercial. Exactamente. Entonces, él empieza a dar cine infantil, tiene un gran éxito con una película que era Los Tres Chanchitos, y alguien de ahí de la sala le dice, pero es una pena tener que cerrar el cine a las 8 de la noche. Era un cine que había sido especialmente construido para chicos, porque en el primer piso tenía una calecita. Ah, mira, no sabía ese dato. Y entonces, dice, sí, bueno, él lo piensa, y efectivamente empiezan a dar teatro a partir de las 9 de la noche. Y muy pronto, ya con 18 años, tiene un gran éxito que es la obra Ecus. Y a partir de eso... Claro, innovadora y además... Desarrollo de 40 años, eso es lo que cuenta el libro, son sus primeros 40 años. Y además me parece que es una de las actividades de más riesgo esto, ¿no? Porque vos te jugás a que vaya a venir el público ante una oferta de carácter cultural, no corriendo siempre la misma suerte, ¿no?
Y él, digo, que es un tipo que ha crecido muchísimo, muchísimo, y que es un personaje, reconoce que no tiene ninguna fórmula seria como para predecir si algo va a ser un éxito o un fracaso. Uh-huh. Dice, si yo la tuviera, me hubiera ido muchísimo mejor de lo que me fue. Está muy bien. Bueno, y eso sí, es un camino libro, nuevo tuyo. Un libro que hicimos con Hugo Paredero, Uh-huh. Con el que me conozco hace 30 años y nos debíamos este trabajo juntos. ¿Hay desde ese lugar algún cambio en la construcción de biografías con estos personajes, o es una excepción esta de Rothenberg? No sabes. Es una cosa que salió, la verdad. Fue un pedido de la editorial Paidós. Uh-huh. Ellos tienen una colección que tiene que ver con eso, con biografías. Uh-huh. Y bueno, hicimos esta y no sé, ojalá que salgan otras. Ojalá que salgan otras. Me dijiste que no en el tema de la transmedia, pero sí algo estarás haciendo, algo estarás maquinando. Vos sos un tipo de no quedarte quieto, sos un gran optimista permanente, y me parece que alguna cosa debe estar. Estoy reescribiendo una novela. Ajá. Ya en el 2013 publiqué mi primera novela, uh-huh. que es una novela que se llamaba Nunca bailes en dos bodas a la vez, que es una novela de humor, ¿no? Uh-huh. Yo la califico de ese modo y creo que no está mal calificarla así. Es una novela de humor, pero que me representa mucho. Y ahora estoy haciendo otra que se llama Nada más aburrido que ver filmar, uh-huh. sobre un director de cine que junta muchas historias. De la experiencia periodística a esta, yo creo que a este tiempo, este presente, con la radio viva, con la capacidad de seguir buscando hacia adentro, porque la novela es producto de la inspiración, no es el trabajo periodístico y de recopilador y de recreador. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, así como el libro, el ensayo, la investigación histórica te exige un gran rigor, uh-huh. y no faltar a la verdad. La ficción te permite eso, te permite ignorar absolutamente la verdad, y cuanto más imaginativo sea tu propuesta, mejor va a ser el libro. Y por el camino donde te gusta, donde querés, donde ni siquiera a lo mejor conocés cómo sigue el capítulo que viene. Exactamente, es así. Esa es la búsqueda. Carlos, yo te agradezco mucho dejarnos este tiempo. Yo te agradezco a vos, siempre es fantástico que a uno lo hagan pensar, y esta charla me hizo pensar. Bueno, y a nosotros también nos ayuda. Y les dejo para la biblioteca Radio Belgrano, Radio Belgrado al revés. Sí, estos dos libros que quiero que estén aquí. Bueno, y además para la gente que va a escuchar este programa en otro lugar, que no es el sitio donde lo estamos grabando, estamos a un par de cuadras de la cancha de Racing, que yo creo que esas son las cosas que no se dejan, que no se olvidan, ¿no? Y para demostrártelo, te voy a... ¿Qué me vas a sacar? ¿El carnet de Racing? No. Te voy a sacar mi tarjeta personal, ajá. que es medio paródica, pero que es graciosa. A ver. Y que en realidad explica dos pasiones mías. Carlos Ulanowski, hincha de Racing y periodista. En ese orden. Bueno. En ese orden. Está muy bien. Durante años, con mi viejo, que me hizo hincha de Racing por suerte, vine domingo por medio a esta ciudad, así que tengo mucho vínculo con Avellaneda. Bueno, ¿y ahora habrá que seguir viéndolo a la academia? Sí, pero soy un hincha televisivo. Está muy bien. Sí, no sé si está bien, pero bueno, soy eso. Es respetable. Gracias, Carlos, de nuevo. Gracias a vos. Un placer. Carlos Ulanowski actualmente participa como columnista de espectáculos y cultura en el programa Mañana Más de Radio Nacional y conduce por la misma radio el programa Reunión Cumbre. Escribió Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, con Susana Pelayes y equipo. Su último libro publicado es Radio Belgrano, 1983-1989, El aire que la democracia nos legó,
escrito junto a Susana Pelayes, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.